Ahí ya está grabando. Grabo 2 Y minutitos después y pruebo. Sí, tal cual, eso. Probá a ver si anda bien esa partecita, quedarnos tranquilos de que está todo ok. Bien. Algunos que aparecen conectados no tenemos el nombre. Fíjense que creo que lo pueden editar en la flechita del costadito que les aparece al lado del nombre. Dice editar nombre. Ya, para así sabemos quiénes son los que están ahí conectados. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se ¿Se escucha escucha, bien. Lucas? Perfecto. Bárbaro, gracias. Eduardo y Fernando, quedaron algunos micrófonos abiertos, el de Eduardo, el de Fernanda y el de Sebastián Fink. Así que si pueden, muten. Sí, Daniel, disculpame. No, que acá que estamos listos es que estás listo, o sea, que perdiste. Que perdiste. Marcha. Claro. Bueno, Fabri, no sé si querés comentar algo puntual, si no ya le damos el micrófono a Daniel y que arranque. No, arrancamos. Ya estamos. Bueno, perfecto. Quedamos en el chat, cualquier cosita que necesiten. Todo tuyo, Mientras Daniel. motores y como introducción, dos cosas que estaban acá y que se las muestro. Esto es un chiste que circula por internet hace muchísimos años que a mí me parece muy ilustrativo de cómo son los proyectos de desarrollo y es responsabilidad del diseñador, es responsabilidad del diseñador resolverlo. O sea, una de las responsabilidades que ustedes tienen como diseñadores es entregar todos los materiales para unificar la idea que del proyecto tienen los distintos participantes y marcar esto. Esto es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Y la otra cosa que les quería mostrar es, yo no sé si se acuerdan que en la clase yo les dije que imagínense que ustedes empiezan con una pantalla y ponen todo negro y van cambiando un píxel, un píxel, un píxel. Esto hizo un diseñador, no me acuerdo el nombre, y publicó con todas las formas de partir un cuadro de 3×3. Digamos, estas son todas las formas de dividir un cuadro de 3×3 y digamos, y entonces lo único que uno tiene que hacer es elegir, ¿no? Y entonces empieza el cuadro completamente, ¿no? Acá arriba, arriba a la izquierda, totalmente partido, y el cuadro todo para abajo. La idea es que elegir es, digamos, diseñar es elegir, como comentarios. Vamos a ver un poco, vamos a aprovechar estas clases para ver cosas, digamos, que nos permiten aplicar en la práctica, más práctica, lo que vimos en las clases y digamos, y plantearnos los trabajos prácticos en las dos clases que nos quedan. Y capaz que usamos la última compartida con Fabricio para ver dudas, consultas y recomendaciones. ¿Sí? Inclusive si quieren podrían ir mandándolas y las vamos registrando, después hacemos una lista con las que tenemos y a eso se suman las que surjan. Pero, digamos, nosotros todo lo que vimos en la clase, en realidad, puede resumirse o tiene una forma de aplicación que es cómo evaluar un diseño, cómo evaluar la usabilidad de un diseño, cómo definir, cómo decidir sobre la calidad de un diseño, ¿sí? De alguna manera es un problema en espejo diseñar o evaluar un diseño, ¿no? Uno tiene la faz creativa, pero como veíamos hace un instante, en realidad evaluar y diseñar son prácticamente la misma tarea, ¿no? Solamente que en general uno no tiene una galería de diseños para elegir, sino que tiene que pensar en el diseño. Pero
lo que vamos a ver ahora es, digamos, un poco la historia de la usabilidad y de cómo se aplica, digamos, un poquito de contexto, y después vamos a ver uno de los métodos, hablamos de él en la clase, inclusive lo relacionamos con la psicología cognitiva, vamos a volver a tocar alguna cosa de esas, y yo les voy a contar y les voy a explicar cómo hacerlo, y digamos como base para la primera tarea práctica. La usabilidad, en realidad, digamos, este señor que se llama Jakob Nielsen, que debe ser probablemente el profesional de usabilidad más conocido del planeta, la gente no tiene mucha idea de por qué tiene el mérito que tiene Nielsen. Y toman todo lo que dice como si fuera casi un semidios, pero en realidad Nielsen tiene muchísimo mérito y no es un semidios. El asunto es que hasta el final de la década del 80, de hecho hasta que Nielsen no presentó en un evento de interacción hombre-máquina, HCI, Human Computer Interaction, como se llamaba la disciplina en la década de los 70 y de los 80, este papel que se llama usabilidad precio de descuento, toda la evaluación de interfaces se hacía con metodologías prestadas de la investigación de marketing, la investigación de mercado. La investigación de mercado, capaz que alguien sabe más que yo o están acostumbrados, pero para los que no saben, la investigación de mercado, básicamente el corazón tiene dos etapas. En la primera se hace un trabajo cualitativo con una herramienta que se llama focus group o grupos de foco, donde se invita gente a hablar de los productos. Y en base a los hallazgos se hace una encuesta cuantitativa para medir si los hallazgos son representativos de la población objeto de trabajo de marketing o no. En el software esto tiene, digamos, en los productos basados en software, esto tiene dos problemas bastante graves. El primero es que, digamos, la gente no puede decir qué es lo que le pasa con el software. Los métodos de investigación de mercado que se usan en marketing se generaron para jabón en polvo, galletitas, programas de televisión, autos, hoteles, digamos. Entonces, cuando hacen un focus group y le preguntan a la gente por qué usa este jabón en polvo, la gente es capaz de decir, mire, yo lo uso porque antes usaba uno que cuando la lavarropa se enjuagaba, me sale espumita por el resumidero. O este jabón lo uso, pero en realidad me deja pelotitas abajo del cuello de la camisa. Entonces así inventan, o uso esta máquina que centrifuga mucho, pero la ropa queda como muy arrugada. Entonces inventan la lavarropa que tiene burbujas efervescentes de aire cósmico, y eso hace que la ropa, y te muestran la ropa flotando adentro con las burbujitas, digamos, y eso funciona. El problema con el software es que la gente no es capaz de decir por qué usa una herramienta de software y por qué usa la otra. Básicamente ahora lo sabemos porque el grueso del uso de una herramienta y de las virtudes que tiene pasan por el sistema 1 y la gente no es consciente y por lo tanto no es capaz de verbalizar, ¿no? ¿Se acuerdan de las manos de la abuela, ¿no? O sea, la abuela es capaz de hacerlo, pero no es capaz de decir por qué el pan le queda bien. Y digamos, y el otro problema era que, digamos, cuando se iba a medirlo, ¿no? Viene alguien y dice, bueno, yo uso este software y uso esta base de datos, no sé qué, porque la instalación es muy rápida. Entonces hacían una prueba y traían a la gente a instalar y para hacer que tenga valor cuantitativo, digamos, para que estadísticamente sea válido, había que hacer 400 test. Traer 400 personas, montar un laboratorio, o sea, se imaginan que hacer, digamos, instalar un producto 400 veces, esta es la época precelulares, ¿no? En la época de consolidación del PC, entonces dicen, no, yo uso Word, pero el proceso de instalación es muy difícil.
Entonces lo que había que hacer era instalar Office o instalar Word 400 veces. Si ustedes tienen una hora por usuario, tienen que poner un técnico, tienen que tener un laboratorio para hacerlo, sale una fortuna, ¿sí? Entonces, lo que hace Nielsen es decir, en realidad hay una forma distinta, una forma cualitativa, con otras herramientas para evaluar la usabilidad. Y lo que hace en el artículo es compara, él trabajaba en el laboratorio de usabilidad de IBM en ese momento, y hace en la universidad en la que daba clases con profesionales que trabajaban con él, el mismo estudio que está haciendo en el laboratorio de IBM, aplicando técnicas mucho más económicas, y muestra los resultados y los compara. Y descubre que, si bien la otra, digamos, metodología es mucho más exhaustiva, la mayoría, más de la mitad, si mi memoria no me falla, el 66% de los problemas detectados en el estudio, en un estudio se detectan en el otro, en el más barato, y lo más importante es que prácticamente el 89 y algo, el 90% de los problemas graves de usabilidad se detectan en los dos lados. Considerando que uno cuesta una centésima parte que el otro, digamos, el resultado es bastante importante. Nielsen causó un revuelo gigantesco con esto, pero ganó la partida, escribió después una serie de artículos, en realidad escribía con otro danés, Nielsen es danés, vive en Estados Unidos, pero es danés, escribía con otro danés que se llama Molich, de apellido, que no sé qué fue de él, desapareció, pero los artículos son todos de Nielsen y Molich, profundizando sobre distintos aspectos. Hay toda una familia de artículos que van del 89 al 91 que sientan las bases de la evaluación de la usabilidad moderna. Nosotros vamos a ver el análisis heurístico, por eso quiero hacerle algún comentario sobre los otros dos, sobre los que en el curso van a tener talleres y van a prototipar y van a hacer test y van a hacer una cantidad de cosas. Pero la idea de los prototipos de baja fidelidad apuntan a resolver un problema que es el siguiente. Ustedes, para evaluar el proceso de instalación de Office, tienen que programar la instalación de Office. Y una vez que la instalación de Office está programada, la probabilidad de que alguien gaste plata en cambiarla o en mejorarla por la usabilidad es bajísima. Digamos, es como la diferencia entre evaluar una casa antes y después de hacerla, ¿no? O sea, y lo que dice Nielsen es, la usabilidad es mucho más rentable si se evalúan prototipos de baja fidelidad, en particular en prototipos de papel. Hoy en día hay unas herramientas de prototipado infinitamente más sofisticadas, el acceso a herramientas informáticas de diseño es muy importante, pero piensen que en el 89 todavía se dibujaba abundantemente con rapidograph o con tinta china y papel, y digamos, y lo que muestra Nielsen es que hacer prototipos de bajísima fidelidad, o sea, sin ninguna fidelidad gráfica, o sea, prototipos que son esqueletos de la pantalla, esquemas de cómo funciona, y pedirle a la gente que clique con el dedo y cambiarle las hojas, y funciona muy bien. Y les confieso, a los clientes no les gusta el prototipado de baja fidelidad, ellos quieren probar con cosas que sean, pero en realidad gastan dinero al santo botón, y cuando aceptan, no es muy frecuente, pero cuando aceptan testear sobre prototipos funciona muy bien, inclusive sobre prototipos de papel. Digamos, para verificar si un menú está bien hecho, ustedes no necesitan programarlo, o sea, ponen las etiquetas y le dicen a la persona que haga clic con el dedo y le muestran la página y le preguntan si esa es la página que esperaba o no, y eso funciona perfecto. Sobre los test de usabilidad, la idea de los test de usabilidad es exponer a los usuarios a tareas que hacen frecuentemente dentro del sistema en un ambiente razonablemente controlado en el que uno pueda ver, digamos, cómo lo usa, por qué lo usa, qué cosas hace bien, qué errores comete.
pero lo que propone Nielsen es no hacer 400 test para que tengan valor estadístico para la media y que la desviación estándar cumpla con, sino sencillamente hacer una pequeña cantidad de test. Tiene un artículo sobre la cantidad que dice que 5 es la cantidad razonable, 8 es lo que se usa, digamos, internacionalmente como la cantidad de usuarios para test de usuarios. 8 test, o sea, hacer 8 test es realmente muy fácil. O sea, traen a los usuarios, preparan un script, los exponen, se hace rápidamente. Inclusive, Nielsen dice que siempre un test es mejor que 0, y créanme que es así. O sea, un test es mucho mejor que 0 test. Y hacer test con usuarios es una cosa fantástica, porque ahí uno ve en la práctica cómo sus prejuicios y cómo su preconcepto de cómo va a ser usado el sistema, cómo la gente va a digerir, cómo la gente va a entender la interfaz, toda la propuesta del sistema, todos los estímulos que el sistema crea, todos los mensajes que transmite y cómo se decodifican, está llena de errores, omisiones y perforaciones. Y en general la gente usa los sistemas de una forma muy particular y muy distinta a la que esperaba. Y en ese sentido los test con usuarios son, digamos, hiper trascendentales, y hay que, las organizaciones, bajarles el perfil de complejidad, incorporarlos a la vida diaria y testear. O sea, tengo una duda, la testeo, llamo a 3 usuarios, los expongo, clic acá, pum, 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 se terminó, le das un regalito y se fueron, y aprendiste. Y cada tanto es un test que no te sirve para nada y no importa, y pase que sí. Lo que nosotros nos vamos a centrar ahora es en el análisis heurístico. Les pido que sigan observando mis láminas. ¿Vieron la imagen de martillo y de clavo? Ustedes no pueden decir nada, pero me imagino que están diciendo, qué impresionante. No, fuera de chiste, vamos a ver. La idea del análisis heurístico, la idea básica del análisis heurístico es muy, pero muy sencilla y muy, pero muy poderosa. Es decir, ¿cuál es el método número 1 de evaluación de interfaces? El método número 1 de evaluación de interfaces es mirar las interfaces y opinar sobre ellas. O sea, ese es, en la práctica, la forma universal de evaluación de interfaces. ¿Sí? Cuando ustedes, para decir si una interfaz es buena o es mala, lo que hacen es miran un prototipo de baja fidelidad, que puede ser desde una hoja rayada con un bolígrafo, un wireframe, un esquema o lo que quieran, o la interfaz, hasta la interfaz terminada, y opinan. Me parece que esto está bien, me parece que esto está mal, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Para no decir me gusta o no me gusta, paréntesis, eliminen el verbo gustar de su vocabulario de evaluación de interfaces. No hay peor contribución al proceso de diseño que expresar las opiniones en función de gustos, porque la interfaz no es para ustedes y no es para el gerente, la interfaz es para los usuarios. O sea, no es la mampara del baño de la casa de ustedes, que sí es para ustedes y para probablemente alguien más, pero ustedes la compraron, la pagaron, entonces cuando la instalan, me gusta. No me gusta porque quedó muy corrida, por favor, ajustela acá. Evaluar interfaces, digamos, utilizando todas las acepciones que tengan del verbo gustar y todas sus conjugaciones y sus sinónimos, lo único que produce es un trancazo terrible en el proceso de evaluación. O sea, porque te muestra una interfaz y dices, no me gusta. ¿Y qué te gusta? Me gusta la milanesa con mayonesa. Perfecto. O sea, la interfaz no está bien o mal. Lo primero que me gusta o no me gusta en general es blanco-negro. O sea, o me gusta o no me gusta. Y las interfaces nunca están todas bien o todas mal. ¿Sí? Siempre tienen partes bien y partes mal. Nuestro trabajo es que tengan muchas más partes bien que partes mal.
pero digamos, me gusta y no me gusta, es incapaz de reflejar eso, ¿no? Me gusta mucho, me gusta muchísimo, me gusta, no me gusta, ¿sí? Listo. Y lo segundo es que cierra la discusión, o sea, ¿qué le contestan ustedes a una persona que le muestra algo y dicen que no le gusta? No hay nada, no se les puede contestar nada, o sea, no se le, bueno, ¿qué te gusta? ¿No? O sea, bueno, ¿por qué no te gusta? Pero no me gusta, cuando alguien dice no me gusta, se atribuye implícitamente el derecho de veto, ¿sí? Pues si no te gusta, seguir adelante es ir contra mí, tú estás yendo contra mi voluntad. Y las interfaces no son, no están hechas ni a favor ni en contra de la voluntad de nadie. Las interfaces se construyen para generar la posibilidad de que una persona cumpla sus objetivos usándola. Y deben ser evaluadas en función de eso, ¿sí? En realidad, para reemplazar, y termino el paréntesis, lo ideal es reemplazar el verbo me gusta, pero incorpórenlo al sistema 1, o sea, incorpórenlo a su actitud frente al diseño y van a ver la cantidad de veces que dicen no me gusta. Nosotros tenemos un cliente que voy a pararme para que vean, una vez hizo así en la barriga, y dice esto, tiene no sé, me da un coso acá, y nosotros jodemos acá, en concreto, embromamos cuando te querés burlar de alguien, le haces así y él ya sabe que es la peor actitud, o sea, ¿qué problema hay que este diseño te haga sentir mal? Inclusive si fuera verdad y te diera diarrea, no es para vos. Tú sos el director de un organismo público en el que la gente paga impuestos y hace trámites, y este diseño no es para que tu barriga se sienta bien. Este diseño es para que los usuarios consigan pagar los impuestos y hacer los trámites que tienen que hacer. Entonces, detecten, lo primero es aprendan a detectar cuando ustedes están diciendo, ustedes por lo menos, o cuando otro dice me gusta, que pi, dice, me gusta, pi, claro, porque me gusta es positivo, entonces uno dice, bueno, ¿sí? Pero si ustedes le dan derecho a decir me gusta, digamos, también le van a dar derecho a decir no me gusta. Y reemplacen eso por la expresión de lo mismo, pero explicando en el de diseño. ¿Sí? Es decir, en vez de decir no me gusta, decir me parece que el cabezal está desproporcionado, es extremadamente grande. Me parece que está muy saturado de contenido. Me parece que no transmite, no sé, la sensación de madurez que nuestra empresa tiene. No importa lo que digan, pero digan algo que pueda ser evaluado y que pueda ser corregido, porque me gusta no puede ser corregido. Cierro el paréntesis, vuelvo al análisis heurístico. La idea del análisis heurístico, les decía, es que el grueso de la evaluación de usabilidad, de la evaluación de interfaces, no solo de usabilidad, sino en general de la calidad, se hace mirando. O sea, ustedes miran las interfaces, usan las interfaces y opinan. Lo que pretende el análisis heurístico es decir, ok, sistematicemos esto, generemos una herramienta sencilla, ¿sí? Que le permita a las personas evaluar las interfaces mirando, pero con mayor, digamos, efectividad y con mayor precisión. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Tomemos una serie de reglas heurísticas. Heurístico es una palabra horrible. Ustedes siempre, que está la agencia de publicidad que hace engagement y tiene una cantidad de palabras en inglés espectaculares y de siglas, siempre pierden, digamos, ningún cliente compra análisis heurístico porque sí, ¿no? Y todo el mundo compra engagement, ¿no? Porque tiene que haber mucho engagement y mucho entre partnership y una cantidad de cosas más. Pero la verdad es que está bien elegida, porque una regla heurística es una regla, una mejor práctica, pero digamos, que tiene sentido per se, que no es necesario explicar, que tiene, digamos, como una visión genérica y
digamos, y además independiente de la tecnología. O sea, uno de las cosas que hizo Nielsen, las reglas heurísticas las definió en 1990. Nosotros vamos a ver una versión con leves ajustes, pero y siguen ahí, son las mismas 10 y están ahí y funcionan perfecto, porque no dijo en la línea de comando no escriba comandos de más de 18 caracteres, porque no era la época de DOS. DOS no se usa más, no existe más prácticamente, y las heurísticas siguen ahí. Si ustedes hacen reglas que están pegadas, que dependen de la tecnología, las reglas van a caducar. Las reglas heurísticas son como de mucho más nivel y son completamente abstractas de la tecnología, ¿sí? La idea es incorporarlas, ahora que sabemos, a nuestra intuición, a nuestro sistema 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos inclusive de cuánto tiempo me lleva? Incorpórenlas, ¿sí? Usándolas, mirándolas, y van a ver que automáticamente empiezan a mirar con el tiempo el diseño de otra forma, ¿no? Manos a la obra, empecemos a ver de qué van las cosas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es repasar una por una las 10 reglas. Yo las traduje, están en inglés, vienen del artículo de Nielsen y Molich, es un artículo de 1990. En realidad en el 89 escribieron otro artículo que tenía 7, después lo ampliaron a 10, y vamos a hablar de cada una de ellas, y después les voy a contar cómo se hace una evaluación heurística. Y bueno, y acabamos. Regla número 1, visibilidad del contexto. El sitio web debe mostrar a los usuarios dónde se encuentran y de dónde vienen. Debe ser evidente si se mantienen dentro del sitio o si salieron de él. Estas reglas están adaptadas a la web, pero en realidad esto vale para cualquier sistema, para una app, para una web app, para una progressive web app o para lo que sea. Es muy importante que los usuarios se formen un mapa mental de dónde están. Piensen en la ciudad donde viven y la dificultad que ustedes tienen para moverse en una ciudad que no conocen. O sea, si ustedes viven en Tandil, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Montevideo, ustedes tienen un mapa mental del contexto, un mapa geográfico que les indica. Yo, por ejemplo, conozco poco Buenos Aires, pero mi ancla central es Buquebús y Catalinas, porque yo trabajé muchos años en IBM y iba en Buquebús, cruzaba y llegaba a IBM, que queda ahí en el edificio ese de IBM a 3 cuadras. Ese es mi ancla. Y yo sé que tengo a Leandro Alem y después a 9 de Julio, ¿sí? Esas son mis avenidas que corren, yo le llamo horizontal, y después transversal tengo Córdoba, Corrientes, Rivadavia, y digamos, y sé que si me paro de espaldas a Buquebú, para la derecha tengo el estadio de River y Aeroparque, y para la izquierda tengo San Telmo y La Boca. Y ese es mi mapa mental, ese es mi contexto Buenos Aires. En ese contexto, cuando tengo que ir a un lugar, lo miro en el mapa y lo pienso, ¿correcto? Ustedes, si van a una ciudad que no conocen, si aterrizan en Rosario o en Londres, no pueden hacer esos razonamientos y eso dificulta enormemente la circulación. Van de un lugar a otro sin tener ni la menor idea de si están yendo, alejándose, acercándose. O sea, en una ciudad que ustedes conocen, ese contexto les aporta enormemente para no sentirse perdidos y para facilitar la navegación. En un sitio web o en una aplicación, ustedes tienen que construir artificialmente ese contexto. Lo tienen que construir y tienen que darle herramientas a los usuarios para que entiendan en qué lugar del mapa de la aplicación, de toda la arquitectura de la información de la aplicación se encuentra, ¿sí? Inclusive, en el mundo hipervinculado de hoy, tiene que ser evidente para los usuarios si siguen adentro de la aplicación o si salieron. O sea, estoy pagando
pero estoy pagando ¿en dónde? ¿Adentro del sitio del supermercado o este es un sitio de pagos que es otro sitio? Esto estoy descargándolo, ¿de dónde lo estoy descargando? Digamos, tienen que generar un contexto y el contexto les tiene que permitir a los usuarios entender cómo se están moviendo, ¿sí? En ese sentido, los menús, los cabezales, los indicadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si están en una aplicación o en un sitio de escritorio, marcar en el menú la pestaña que está seleccionada es una cosa importante, ¿no? Acuérdense que esto es un problema de detalle, no hay ninguna llave mágica que mejore la calidad de la interfaz de golpe, ¿no? Esto es una suma por goteo, ¿no? Esto siempre es por goteo digamos, pero para poder mostrar el contexto, tienen que construir un sistema que en general forma parte del sistema de navegación o es una idea dentro del sistema de navegación que te da una idea del contexto. Este formulario, esta página del formulario, es un paso. ¿Cuánto me queda para llenar el formulario? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Puedo interrumpirlo en el medio? ¿No puedo interrumpirlo en el medio? ¿Tengo una sesión que caduca y pierdo todos mis datos o me salva todos los datos? Todas esas cosas hay que transmitirlas, ¿sí? Contexto, con imágenes, con gráfica, con una cantidad de cosas, ¿sí? Heurística 1, visibilidad del contexto. Me esperan, voy a prender la luz. Ahí está. Bien. Gracias por la espera, no tenían plan B. Esto es como la dictadura de la videoconferencia. Heurística 2, consistencia entre el sistema y el mundo real. El sitio web, la app, la aplicación, el escritorio, el sistema, lo que sea, deberá expresarse en el lenguaje del usuario, con palabras, frases y conceptos que le sean familiares, cuidándose de no hacerlo con términos propios del sistema informático. Seguir las convenciones del mundo real, desplegando la información en un orden natural y lógico. Yo les dije que las heurísticas son reglas de sentido común, entonces uno las mira y dice, sí, es en realidad obvio. Pero los programadores, en realidad, que trabajan para las computadoras son aparatos que funcionan radicalmente distintos de cómo funciona el cerebro humano. Radicalmente distinto. O sea, si ustedes le preguntan, dame todos los clientes de Buenos Aires, Tandil y Mar del Plata, en realidad el programador les va a contestar, les va a dar una lista vacía porque no tienen clientes que vivan en Buenos Aires, Tandil y Mar del Plata, porque la gente vive en un solo lugar. Y bueno, sé, capaz que hay un excéntrico que vive en las 3 ciudades. ¿Sí? Esa consulta informáticamente se hace con O, ¿no? Es decir, o Tandil o Mar del Plata, y es todo así, o sea, las máquinas son sistemas formales, determinísticos, y para los programadores, para proteger, hacer más fáciles sus sistemas y sobre todo su modelo de datos, muchas veces es mucho más fácil imponer restricciones. Y bueno, esta factura, usted no puede entrar los productos en una factura si no pone un número de cliente. Y no puede poner un nombre de cliente si no lo ingresó. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, a nivel de interacción, o sea, ¿por qué yo no puedo empezar a hacer una factura y poner los productos antes de que esté el número de cliente? Ahora, creo que esto ya lo comenté, pero cuando ustedes miran, yo durante mucho tiempo cuando presentaba esta heurística, presentaba el problema del archivo guardar, ¿sí? Es decir, crear, guardar, guardar cómo. Y la gente me miraba y me decía, pero ¿cómo va a guardar? O sea, ¿cómo funciona un sistema que no tiene eso? Funciona. O sea, tú escribís y lo guarda. ¿Cómo lo guarda? Lo guarda. Es un problema informático guardarlo. Para eso te pagan. O sea, usar la memoria, la red, el disco, el procesador, lo que se te antoje, y guardalo. ¿Sí? No me preguntes cómo guardarlo. Eso es tu problema. Pero yo escribo y se guarda. Y vuelvo a escribir y se vuelve a guardar. Y vuelvo a escribir y se vuelve a guardar. Es mucho mejor. O sea,
El mundo real funciona así. Cuando yo escribo en un papel, el papel no me pregunta si quiere que yo lo guarde o no. Eso es el mundo real. Entonces quieren que los sistemas compitan con el papel y tú tenés que guardar, ¿sí? Muchos de ustedes son muy jóvenes y no vivieron la época del PC como rey, ¿no? Porque ahora el rey es el celular. La gente perdía las cosas todo el tiempo, ¿sí? Mi esposa tuvo una profesora que le enseñó una frase que yo uso como docente, que es: el que salva, salva, y el que no salva, pierde. Que es, venían los alumnos y decían: ay, profesor, estuve trabajando toda la noche y perdí el trabajo porque no lo salvé. Y vos le decís: el que salva, salva, y el que no salva, pierde. ¿Sí? Pero en realidad, esa frase refleja un error del sistema que tenés que crear un archivo y después que le creás el archivo, guardarlo. O sea, te das cuenta que tú vas a archivo nuevo y te crea un archivo que se llama documento 1. ¿Sí? ¿Qué es documento 1? Y empezás a escribir y después te vas y desenchufás la máquina y se perdió todo. ¿Y por qué se perdió todo? Y la gente te decía: no, bueno, pero ¿cómo van a hacer? Y ahora es así. ¿Sí? Tú entras a Google Docs y creás un documento, escribís, no sé qué, y cuando volvés a Google Docs está ahí el documento. ¿Cómo hizo Google Docs? No me interesa. ¿Sí? Tampoco es tan sofisticado, ¿no? Tampoco es tecnología del siglo XXVIII o para poner satélites en órbita. Es muy fácil, cada tanto autoguarda. Se perderán unos segundos, pero... ¿sí? Y empezaron a aparecer una cantidad de sistemas, como por ejemplo el correo electrónico, donde tú no tenés que salvar nada. ¿Cuántos archivos tú tenés de Word? ¿Lo sabés contar? ¿Cuántos archivos tenés de correo? No tenés ni la menor idea, porque inclusive los sistemas de escritorio de correo, no tenés ni la menor idea de cómo guardan los correos en archivo. Vos recibís un correo y el correo está ahí. Tú lo mandás y está ahí. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, tienen que cuidarlo. Claro, estos son casos extremos, pero uno tiene que entender, escribir la contraseña es un problema del sistema, no es una virtud. ¿Sí? Tener un nombre de usuario no es una virtud, ¿sí? Es un problema. No tiene ningún mérito. En el mundo real yo tengo mi nombre y mi apellido y no necesito ningún nombre de usuario. Yo digo: hola Daniel, ¿qué haces Daniel? ¿Cómo te va Daniel? ¿Sí? Y si hay otro Daniel, lo manejan, ¿sí? No me llamo Daniel 2 o Daniel M. Nadie me dice: ah, Daniel M. No, soy Daniel y digamos, esas ambigüedades se manejan. El sistema no lo puede manejar, ok, no lo puede manejar, pero no lo veamos como virtudes, ¿sí? No les pongamos al usuario a los problemas. Y ni que hablar de hacerlo en términos informáticos, no solo en los mensajes de error, tipo el overflow en el buffer SHR42, código de error SX3F, reiniciar, abortar o suicidarse. O sea, no es solo eso, ¿sí? Los sistemas están llenos de cosas que los usuarios creen un mérito, ¿sí? El otro día estábamos en un cliente y manda uno de sistemas que usó el sitio. Dice: no puedes loguearte. Y yo miraba y decía: el concepto de loguearse, ustedes salgan a la calle o vayan y pregunten a ver quién sabe lo que es loguearse. O sea, es una palabra que no existe, que hace una cosa que no es necesaria, que es una limitación técnica, que es: el sistema no me reconoce. Y como no me reconoce, yo necesito escribir y crear un usuario, guardar mis cosas, ¿sí? Guardarlas. ¿Ok? Coincidencia entre el sistema y el mundo real. Sobre todo, entiendan que las limitaciones técnicas no son virtudes, son defectos, ¿sí? Son defectos. Heurística 3, libertad y control por parte del usuario. El sitio debe imponer la menor cantidad posible de restricciones a los usuarios, permitiéndoles elegir los caminos y las formas de cumplir sus objetivos. Evitar desactivar los controles del navegador, esto era una cosa que antes era bastante común, digamos, tratar básicamente lo que dice esta heurística es: no pulseen con los usuarios, ¿sí? Los usuarios tienen que tener, sobre todo en las aplicaciones de uso frecuente, muchas formas de hacer lo mismo. Si ustedes piensen en Office, ¿no? Entonces ustedes tienen el menú, los botones, los diálogos, hay sí, el botón derecho y las opciones. Hay
5, 6, 7 formas de hacer exactamente lo mismo. Y los usuarios eligen, ¿sí? ¿Todo tiene que tener 5 formas de hacer lo mismo? No, no todo. Si yo estoy haciendo un sitio para pedir el DNI, que es una cosa que se hace una vez cada 10 años, no tienen que tener 5 formas de pedir el DNI en el mismo sitio, ¿no? Capaz que lo pueden pedir por teléfono, por la web, en una app o en las oficinas de no sé quién es identificación civil en Argentina, pero digamos, pero el sitio no tiene que tener 10 formas, tiene un solo formulario y eso tiene sentido. Pero no le impongan, no, si usted no me dice cuántos son, yo no le puedo decir el precio de la habitación. ¿Por qué no le puedo decir el precio de la habitación? No, porque el día, si usted no me dice la fecha, yo no le puedo decir el precio de la habitación. ¿Por qué no? Diga el precio de la habitación, no, porque el precio de la habitación varía según la fecha. Ah, perfecto, dígame la de la semana que viene. Póngale una fecha por omisión, por default, y dígame, o sea, ¿por qué yo tengo que llenar la fecha, la cantidad, para que usted me diga que después en esa fecha, no, yo voy y le digo, costo de la habitación, pongo la fecha, la cantidad de personas, el destino, el no sé qué, para esa fecha no tengo habitación. ¿Por qué? O sea, yo entro y me dice, la habitación para la semana que viene vale tanto. O sea, miren los sitios líderes de reservas y van a ver que ustedes ponen Barcelona y tenés hoteles en Barcelona. Sí, claro, que no son para la fecha que vos querés ir. ¿Sí? Pero en realidad lo que hacen es respetar eso. O sea, no importa el orden. Tú me decís primero Barcelona, después la fecha, o la fecha, después Barcelona, después me decís la cantidad de personas, y después me decís que tenés un bebé, después me decís que tenés garage, y obviamente, ¿no? que tenés auto y precisás garage, yo obviamente voy a ir cambiando, ¿sí? Pero yo cuando entro a Airbnb me dice, acá están las cosas para alquilar y valen tanto, ¿sí? Y si las semanas de turismo, bueno, en Argentina se llama Semana Santa, pero en vacaciones, ¿no? En temporada alta, vale más caro y cuando pongas la fecha te va a decir que es más caro, ¿sí? Pero no, usted para hacer una factura hay que dar de alta al cliente. Para dar de alta al cliente hay que tener los rubros contables. Para tener los rubros contables hay que ingresar, ¿por qué? O sea, ¿el sistema para quién está hecho? ¿Para la computadora o para los usuarios? ¿Sí? Y bueno, para los dos, pero el problema es quién manda, ¿no? O sea, los sistemas les ponen restricciones estúpidas a los usuarios. Miren, les voy a contar una anécdota. Uruguay tiene un sitio que se llama Uruguay Concursa. A ver si se lo puedo mostrar. Denme un segundo. ¿Sí? Este sitio, ¿sí? Se llama Uruguay Concursa. Este sitio tiene todos los llamados del Estado uruguayo. O sea, todos los llamados del Estado están acá. ¿Sí? Los que están vigentes son estos que ustedes están viendo. ¿Sí? Cuando lo hicieron, nos llamaron, fui yo y tuvimos una reunión, ya estaba el sitio diseñado y discutimos. Una cosa que no pude hacer fue sacar este texto. Esta página tenía solo este texto. Bienvenido a Uruguay Concursa, y solo eso, o sea, no tenía los llamados. ¿Sí? Y decía, este sitio le aporta transparencia al Estado, porque acá están todos los llamados. Y había un consultor que decía, pero a mí, que obviamente era el que había escrito el texto, que no sé consultor de qué era, que decía, pero a mí me gusta, porque a mí me gusta que me explique. ¿Cómo a ti te gusta? ¿No? Otra vez estamos hablando de me gusta. Para ver los llamados te tenías que registrar en el sitio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué para ver los llamados? Y dice, bueno, porque si te querés postular, tenés que tener los datos. Y bueno, pero es evidente que si te querés postular, tenés que subir tu currículum. Pero para ver los llamados, no te tenés que registrar. Estuvimos discutiendo y al final no conseguimos matar este cuadro, cuyo texto fue mutando. Yo hace mucho que no entraba y ahora es como un gel. ¿Sí? Pero lo que sí conseguimos es que estén todos los llamados en la home. ¿Sí? Y tú los puedes ver y podés entrar
al llamado, ¿sí? Y podés saber detalles sin estar registrado, ¿sí? Y te podés postular, y cuando te vas a postular, obviamente te pide los datos, o sea, y te pregunta, o sea, ¿qué formación tenés, la nacionalidad, tu número de cédula, tu currículum, etcétera, 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 ¿no? Y eso es, digamos, en realidad es el respeto por la regla número 3, ¿no? Es decir, yo dejo a la gente que haga las cosas la mayor libertad posible. Heurística 3. Heurística 4, consistencia y estándares. Después de todo nuestro curso sobre el sistema 1 y sistema 2, es bien claro qué hace, digamos, qué rol cumple consistencia y estándares. Si ustedes quieren que el sistema 1 se eduque, si ustedes quieren una interacción con el sistema intuitiva y por lo tanto inconsciente y por lo tanto a costo cero, el sistema tiene necesariamente que ser repetitivo, porque esto funciona solamente en los ambientes repetitivos. Y por lo tanto, se necesita que sea consistente y estándar. La regla dice, los usuarios no deben tener necesidad de discernir si palabras, situaciones o acciones distintas significan lo mismo. Seguir las convenciones de la web, si es una app, seguir las convenciones de la plataforma, ¿sí? Y digamos, consistencia es consistencia interna hacia adentro, ¿sí? Y estándares es la consistencia con el mundo que nos rodea. La consistencia produce beneficios gigantescos en la interacción y ustedes deben perseguir sin piedad todo lo que no es consistente, todo lo que no es estándar sin una explicación, ¿sí? Hablamos largo y tendido de esto en marketing, en comunicación. Ser original es una virtud en sí mismo, ¿sí? Porque el mundo está saturado de comunicación, los medios de comunicación disparan volúmenes impresionantes de publicidad y digamos, y una forma de sobresalir sin gritar es ser original. Pero las interfaces no. Las interfaces, cuando más consistentes y cuando más estándares, mejor. Entonces, ¿me puedo salir de los estándares? Sí, claro, me puedo salir de los estándares cuando quiero conseguir algún efecto, sea el que fuere. Pero si no tengo claro cuál es el efecto que quiero conseguir, entonces la recomendación es ser consistente. Cuiden el vocabulario, ¿sí? Cuiden usar cada palabra para un significado y cada significado con una palabra. Y en particular, no hagan marketing con las etiquetas de los formularios y los menús, ¿sí? Ahora acá estamos discutiendo con el Ministerio de Salud Pública, digamos, todas sus campañas de salud quieren etiquetarlas bajo una consigna que es vida saludable. Y vida saludable huele no sé, a consuma manzana, compre vegetales, no consuma alcohol, y no a las políticas de salud reproductiva, salud infantil, salud bucal, prevención de enfermedades transmisibles, prevención de enfermedades no transmisibles. Pero bueno, el ministerio, digamos, la gente de comunicación del ministerio ve una oportunidad de, digamos, de poner en el sitio, en la navegación, en la arquitectura de la información, su estructura de comunicación y bueno, y hay que ver. Otra cosa que están haciendo en el buscador, en vez de preguntar, de poner ¿no? adentro, en la etiqueta que va adentro, que se va, desaparece cuando uno hace clic o cuando empieza a escribir, en vez de poner buscar en el sitio, buscar en el Ministerio de Salud Pública, dice, ¿en qué te podemos ayudar? Y está mal, ¿no? Básicamente porque no es consistente, porque
porque en realidad nosotros en el buscador no te vamos a ayudar, te vamos a permitir buscar, con lo cual no está siendo consistente y no es estándar porque los buscadores no dicen en qué te podemos ayudar, dice buscar. Y entonces eso genera dudas de si realmente esto es el buscador y si yo quiero ayuda y no está bien. Como en todo en la vida, siempre te digo, Daniel, siempre lo mismo, sí, porque este es un negocio de detalles que funciona por acumulación, ¿sí? Funciona por acumulación. 5. Prevención de errores. Sensiblemente mejor que buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso que anticipa y previene la ocurrencia de los problemas. O se eliminan las condiciones que conducen a error, o se chequea y advierte al usuario antes de que se confirme la acción. Soportar, deshacer y rehacer. Yo creo que el ejemplo más patente de la violación de esta regla es el cajero automático, ¿no? Tú entras a un cajero automático en cualquier parte del mundo, pones tu tarjeta y te dice caja de ahorro, cuenta corriente. En Uruguay te preguntaba pesos o dólares. ¿Cuál es esto? Dijiste el importe. No tengo dinero. ¿Y por qué, digamos, por qué me dejas cometer el error, no? Usted no tiene cuenta corriente. ¿Y por qué me preguntaste caja de ahorro, cuenta corriente si ya sabías que no tenía cuenta corriente? Por eso la gente detesta el cajero automático, es un aparato horrible que se odia en todas partes del mundo. Y digamos básicamente porque lo que hace es como burlarse de vos, te deja cometer los errores y después además tiene el mecanismo de casilla roja, ¿no? O sea, caíste en la casilla roja, vuelve a empezar. No te deja corregir. En Uruguay durante 20 años lo corrigieron el mes pasado, había un mes, digamos, el cajero automático tiene billetes de determinado, lo que se llama denominación, o sea, tiene billetes de 500, de 1000 y de 2000. Y entonces tú vas a sacar plata y le decís, quiero 4.800. Y bueno, no te la puede dar. Y te decía, dijiste por favor un importe menor. ¿Cómo un importe menor? El problema es que dijiste un importe múltiplo de 500, porque eso es lo que me puedo, o de 1000, o de 100, o de lo que fuera, ¿no? Eso es lo que tú me podés dar. Decía, son unos atrevidos, o sea, dijiste un importe menor, entonces la gente ponía 4.800, 4.700. Inclusive yo tengo un video filmado en el que tú pones 5.000 y te da 5.000, porque el problema no es un importe menor, o sea, el mensaje es falso de toda falsedad. Pero ellos tienen tu plata, en realidad, si te dicen que te arrodíllese y al final te vas a arrodillar, porque en algún momento vas a tener que sacar el dinero, ¿no? Pero, digamos, los sistemas deben de prevenir que la gente cometa errores, ¿sí? Tienen que hacer que, digamos que, si en este campo el máximo es, digamos, si la transacción máxima es de 10.000 pesos, ustedes no pueden permitirle a la gente que ponga 10.000 pesos. Si los talles son 36 al 48 de a 2, ¿no? 36, 38, 40, 48, un campo numérico para poner el talle. Eso parece bastante obvio, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes revisan los sistemas, están llenos de cosas que hacen que los usuarios cometan muchísimos errores que serían fácilmente prevenibles, ¿sí? Y son problemas de diseño, Los sistemas bien diseñados previenen los errores. Así como la guillotina de la imprenta tiene 2 botones, para que no te corten las manos, tiene un sistema muy sencillo, es que para habilitar la guillotina tú tenés que apretar, están separados, y con una mano cada botón, ¿no? Tenés que apretar 2 botones en el borde, entonces cae la guillotina, y eso previene que no te corte la mano, ¿sí? Digamos, esa calidad de diseño, ustedes la tienen que llevar a la pantalla, y pensar en cómo prevenir errores. Les voy a contar algo interesante, vamos a decir. La única forma de romper hardware por software en Windows murió con Windows 95, pero Windows 95 te pedía
que carguen la frecuencia de refresh del monitor. Los monitores CRT, los monitores tipo televisor viejo, tienen un parámetro que es la frecuencia con la que se barre la pantalla, la cantidad de veces que se barre la pantalla, y era un campo abierto, tú le podías poner el número que quisieras, y si le errabas al valor, quemabas el monitor. Y la gente quemaba el monitor, o sea, se quemaban monitores. En Windows 98 lo cambiaron por un combo que tenía solo las frecuencias de tu monitor, ¿sí? Que en general son 60 y 75 para los monitores de 14 pulgadas, color, que circulaban en la época. ¿No? 60 Hz y 75 Hz, ¿sí? Que te da... nada, lo que pasa que si lo pones en 75 a veces titila o cosas por el estilo. Y listo, o sea, prevenir errores. Bien. Heurística 6, reconocer es falta recordar, ¿sí? Minimizar la carga en la memoria del usuario, haciendo los objetos, acciones y opciones visibles. El usuario no debe tener necesidad de recordar información de una página a la siguiente, utilizar la agrupación visual, los tamaños y otras herramientas gráficas para mostrar relaciones, dependencias y otras características sin necesidad de leer los textos. Tuvimos 8 horas de clase casi exclusivamente para eso. Sabemos que pensar y recordar son sinónimos, con lo cual no nos vamos a extender, pero es mi heurística favorita, ¿no? O sea, reconocer es mejor que hacer que la gente mire y entienda, ¿sí? Y que no tenga que pensar, ¿sí? No hacer pensar a la gente, eso dice esta heurística. Flexibilidad y eficiencia de uso. El sitio web debe estar optimizado para minimizar el esfuerzo que requiere el usuario alcanzar sus objetivos. No solicitar jamás información innecesaria, cortar al mínimo los formularios y procesos. Esta está muy relacionada con libertad y control, pero en realidad se refiere a otra cosa, que es combatir las tareas que se le plantean a los usuarios como si fueran virtudes, ¿no? O sea, cada campo de un formulario son, digamos, 100 metros en subida que hay que hacer. Y la gente no sube, no camina 25 cuadras en subida así nomás. Los formularios, suscríbase a nuestra newsletter, nombre, dirección, DNI, provincia. O sea, ¿qué tiene? Todavía provincia, y están las provincias argentinas, y si estoy en Montevideo no hay provincias, y en Wisconsin, ¿qué hay? O sea, ¿para qué me piden el nombre si lo único que tienen que hacer es mandarme el mail? Bueno, poner hola Daniel no es inteligente poner hola Daniel, no agrega nada, es un chiste de la década del 70, ya todo el mundo sabe que las computadoras pueden guardar tu nombre y que un programa puede poner hola, tu nombre, y eso no tiene ningún mérito. Digamos, los sistemas son herramientas para cumplir objetivos. Cuanto menos sistema, más rápido se cumple el objetivo, ¿sí? Menos interfaz es el objetivo, menos interfaz es meritorio, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es bajar la complejidad, bajar la cantidad de tareas, eliminar campos, sugerir, calcular, inventar, poner defaults y hacer que las cosas sucedan con el mínimo esfuerzo posible. Yo no sé si se acuerdan que les conté, pero Google está eliminando en el celular, y hay mucha gente que lo sabe, el concepto de navegador. Tiene que ver con eso, o sea, no sabes que hay navegador, mejor, ¿sí? Ni te enteres. ¿Para qué te vas a enterar si es un dispositivo, digamos, un problema tecnológico? O sea, si no hubiera navegador, mejor. El objetivo es ver las fotos, comprar las flores, jugar al jueguito, y compartir los resultados. Usar el navegador no es ningún objetivo. Cuanto menos navegador haya, mejor. Diseño minimalista y estética. De esto también hablamos un poquito en la clase. Las páginas no deben contener información que sea irrelevante o remotamente necesaria. Cada unidad extra de información compite con las unidades relevantes de información y reduce, por tanto, su visibilidad relativa. Hablamos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la atención y del canal por el que los estímulos pasan a las áreas que procesan esa información. Es un canal muy limitado, ¿se acuerdan de los 4, ¿no? La cantidad de 4, los 7 como un número
Y también dijimos, quiero que lo recuerden, que en realidad, de alguna manera, esto compite con, por ejemplo, con la heurística sales, ¿no? Con que mostrar las cosas, porque mostrar las cosas tiene el problema de que pones cosas en la pantalla que compite. Por eso el diseño es una actividad creativa y humana, porque ustedes tienen que tomar decisiones, ¿sí? Tienen que tomar la decisión de qué información hay en la pantalla y qué información no. Pero créanme que se pone una cantidad enorme de información irrelevante y muchas veces no está la información posta, que es cuánto voy a pagar, cuánto me va a salir, qué producto estoy comprando, qué cantidad, cuándo me lo van a entregar y en qué fecha, ¿no? Escribir para la web, esta heurística no está en las 10 originales, nosotros reemplazamos una sobre el sistema de ayuda y pusimos esta, pero la leo. Los textos y otros contenidos deben estar optimizados para la web desde el punto de vista de los usuarios. Titular, usar viñetas, listas y otras herramientas para maximizar la capacidad de buscar y ojear. Cuidar que la tipografía y el contraste de los textos no afecte la legibilidad. La web en particular, la web es un ámbito de no lectura. O sea, si ustedes miran en los test con usuarios y sobre todo en test hechos con eye tracking, van a ver que la gente no lee, o sea, lee palabras, salta de un lado para el otro, o sea, es llamativo que comprendan algo, o sea, mirándolo es llamativo que realmente comprendan algo. ¿Cómo? A ver si rápidamente... ¿Sí? Acá tienen... no, apreté... ¿Sí? Miren, esto es un mapa de calor de lo que miran usuarios o un usuario sobre... Miren cómo lee esta parte de acá. Digamos, cómo lee el primer renglón, el primer resultado, ¿sí? Mediative no pertenece a la página, ¿no? Mediative es un sobreimpreso que está arriba. Esta es la página de resultados de Google. ¿Qué lee? ¿Sí? Leen el segundo resultado que está ampliado y miran el mapa, pero el primer resultado no leen toda la frase, leen una palabra y descartan el resto sin mirar, ¿sí? Sin mirar. Y si ustedes miran uno tras otro, los test son todos iguales, pero acá, ¿sí? Son todos, este es de Mediative. Este es uno muy viejo, ¿sí? Que a mí me gusta mucho. Ah, mira, está comparado. ¿Sí? Miren cómo mira, las cruces se llaman las fijaciones, o sea, son que la persona detuvo la mirada, en inglés se llama saccade, y digamos, y después donde está más rojo es que miró más, y donde está más naranja, un poquito menos, el azul es la zona fría, las zonas negras ni se miraron. O sea, del grueso de los resultados, nadie lee nada. Nada. Se dan cuenta que no miran nada. O sea, ustedes tienen que construir los textos de modo que la persona las consuma picoteando como una gallina que come maíz. Tic, 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 tic. ¿Sí? Y eso se resume construyendo jerarquía. O sea, ustedes le tienen que dar jerarquía a los textos de modo que la persona los lea, ¿sí? Y encuentre rápidamente las 3 palabras que tiene que encontrar según su diseño. ¿Sí? Los grandes párrafos, las explicaciones largas, digamos lo que veíamos, hola, bienvenido a este sitio, ya perdieron, o sea, hola, bienvenido a este sitio, no les aporta nada de nada, o sea, haga esto, encontró esto, son 3 veces, este resultado, cliqué en este link, ¿sí? Y por último, ¿sí?
el sistema de ayuda, ¿no? Y cómo funciona el sistema de ayuda. Si bien es mejor prevenir que curar, o sea, prevenir los errores, debería haber un sistema de ayuda en el cual los mensajes de error deben expresarse en el lenguaje habitual, no códigos o jerga, indicar con precisión el problema y sugerir una solución. ¿Sí? En las áreas interactivas, en los formularios, la probabilidad de que la gente cometa errores es 100%. Prácticamente no se llenan formularios, ni siquiera usuario y contraseña, sin que se cometan errores. El sistema de errores, el sistema de corrección de errores, de información de errores, es prácticamente tan importante como el diseño del formulario. Si ustedes no recogen a la gente que se equivoca, entonces la pierden por el camino. La pierden por el camino porque la gente no se da cuenta de en dónde se equivocó, por qué se equivocó y sobre todo, qué tiene que hacer para corregirlo. ¿Sí? ¿Qué acciones tienen que hacer para corregirlo? No le digan a la gente, o cuando evalúen una interfaz, no solamente ocurrió un error, campo inválido, cédula inválida. ¿Qué quiere decir que la cédula? La cédula es inválida porque las cédulas argentinas tienen 10 dígitos, 8 dígitos o 9 dígitos. En Uruguay, no sé cómo es en Argentina, las cédulas tienen un dígito verificador, con lo cual tú puedes saber si la cédula es válida, ¿no? Mi cédula es 1491871-0, ¿sí? Y hay un algoritmo que a partir del 1491871 genera el 0, con lo cual yo puedo saber si la persona digitó una cédula o no digitó una cédula, ¿no? La cédula es el DNI. Pero no le digan a la gente cédula inválida, ¿sí? Díganle que la cédula es inválida porque capaz que el dígito verificador no, porque que la cédula, que el número no coincide, o porque tiene pocos números, ¿no? En Uruguay no hay personas vivas que tengan cédulas de 5 dígitos, o sea, hay de 6 y dígito verificador, o de 7 y dígito verificador. No hay cédulas en Uruguay más de 5 millones. Entonces, si alguien pone una cédula que empieza con 8 millones, ustedes saben que es inválida. Lo mismo vale para las direcciones, para el número de teléfono. Esta dirección es inválida. Nunca les pasó en un formulario que ponen la dirección de la casa y le dice que la dirección es inválida. ¿Por qué la dirección de mi casa es inválida? Les tienen que explicar por qué y cómo corregirlo. Esta dirección es inválida porque falta el código postal. ¿Sí? Usted tiene que digitar el código postal, que no sé, en Argentina, en Uruguay tienen 5 dígitos. ¿Sí? Es un número de 5 dígitos que empieza con 1, con 2, con 3 o con 9. Y entonces no hay código, no estoy 100% seguro, pero no hay código postal. El 5934 no es un código postal, los códigos postales están preestablecidos. Entonces ustedes le tienen que decir a la gente y ayudarlos a corregirlos. Ayudarlos a corregirlos. Si les parece bien, antes de ir a grado de severidad y mostrarles cómo escribir o cómo procesar un heurístico o cómo escribir un informe, comentarios, preguntas, dudas, ¿sí? Oh, Esteban. sí, decía no, porque veo que como nadie dice nada, digo, a ver, por lo menos respondamos algo, ¿no? Bien. O están durmiendo, o son muy genios, o pasa otra cosa, pero bueno. Seguimos, abrimos otro espacio al final. Ya vamos a cerrar. No creo que usemos las 3 horas, porque 3 horas de una clase virtual es una cosa horrible que se le hace solamente a gente que uno odia. Y yo todavía no los odio y espero que ustedes todavía no me odien. ¿Cómo se trabaja, digamos, cómo se hace un heurístico cuando un cliente te contrata? Bueno, está en discusión, hay muchas cosas. Yo les voy a decir lo que en mi experiencia me ha llevado a formalizar. Una cosa importante es
digamos, agregarle a cada problema un grado de severidad. O sea, lo que se hace es, se repasa el sitio o la aplicación de punta a punta, ¿sí? Hacer un heurístico requiere tiempo. Plantan el trasero en la silla y miran, ¿sí? Ustedes llegan a un sitio, le dicen, la ciudad de Tandil les pidió que hagan un heurístico del sitio de Tandil. Ah, fantástico, fantástico, ¿sí? Entonces lo miran y dicen, no está tan mal, no, porque fíjate que tiene esto que está bueno y esto que está mal y esto que no sé qué. Mirá, y cambiaron, yo cuando saqué la libreta de conducir, en realidad el formulario era, y ahora está mucho mejor, está bárbaro, les causa una impresión excelente. ¿Sí? No importa, plantan la cola y empiezan a revisar, porque todo tiene infinitos errores pequeños. Y ya sabemos que esto es un problema de goteo y de acumulación. ¿Sí? No sé cómo va a ir esto en videoconferencia, yo lo hago en vivo y en directo, siempre lo cuento, pero acá ustedes no me pueden pegar porque yo estoy en Montevideo, ustedes están a muchos kilómetros. Hay tres tipos de problemas: los problemas cable, los problemas bomba y los problemas montaña de azúcar. Un problema cable es como un problema de comunicaciones. Digamos, yo estoy transmitiendo, tengo 5.000 kilómetros de cable y estoy transmitiendo imágenes. Si un abombado viene con la retroexcavadora y corta el cable, se corta la transmisión. Eso es un problema cable. ¿Sí? Es un problema que tiene un punto único de falla, es un problema que falla como falla un cable. El problema cable tiene un grave defecto, es cuando falla, la falla es total o es muy importante, pero tiene una virtud y es que tiene un lugar, y en el lugar donde falló se corrige y se arregla. O sea, voy, encuentro el lugar, ajusto el cable, pongo el conector o lo reemplazo y el problema se arregla. Un problema bomba es un problema cable que no se puede resolver a posteriori. Por ejemplo, si yo en el cable estoy transmitiendo la final del mundo y se corta, en realidad cuando lo arregle la final del mundo ya transmitió, ya terminó. ¿Sí? Entonces lo que se hace con un problema bomba es, digamos, en general prevenir. O sea, tengo el cable, y después tengo el satélite, y después tengo la señal de microondas, y si la señal de microondas falla, no lo transmito. ¿Sí? Pero, digamos, tanto el problema cable como el problema bomba son problemas que tienen una llave, o sea, tienen un punto único, y si yo encuentro la llave, abro y resuelvo el problema. Un problema montaña de azúcar es como si a ustedes les pidieran que con una cucharita hagan una montaña de azúcar. No importa de dónde sacan el azúcar, llevar azúcar con una cucharita para hacer una montaña es un trabajo de goteo, o sea, tienen que ir y poner azúcar, poner azúcar, poner azúcar. A diferencia del problema cable, del problema bomba, no está muy claro cuándo la montaña está llena, ¿sí? Y mucho menos cuál es la cucharada de azúcar que fue determinante en la creación de la montaña. De hecho, todas las cucharadas son valiosas. Inclusive, si ustedes ahora van con la cuchara y sacan, retiran azúcar y ya tenían una montaña, tampoco pasa nada. La montaña sigue siendo montaña. Los problemas montaña de azúcar son problemas que tienen inercia, que se hacen por goteo y digamos que son más tolerantes a los errores, pero que requieren una disciplina enorme y una convicción de que cada detalle importa. ¿Sí? El análisis heurístico apunta directamente a mejorar la interacción, a mejorar la facilidad de uso, que es un problema montaña de azúcar, es un problema de goteo. O sea, cada cucharadita que ustedes encuentren va a mejorar y no hay ninguna cuchara gigante que les pueda resolver el problema. Entonces se sientan, miran y empiezan a encontrar. Encontré este problema, encontré este problema, encontré este problema. ¿Sí? Lo primero que hacen es tratar de clasificarlo en función de las heurísticas, qué heurística viola. ¿Sí? Lo segundo que tienen que hacer es decidir el grado de severidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad priorizar los problemas va a ser muy útil para los que después reciban el informe. Ahora vamos a verlo, denme un crédito para verlo un poquito más adelante. Nosotros usamos en concreta esta tabla de severidad. Miren, esta tabla estaba organizada, decía 4 problemas graves,
3, 2 y 1, y un cliente nos exigió que la cambiemos porque dijo que no, que 1 es el máximo. Y esas son las cosas que piden los clientes. Se creía súper inteligente. Yo le dije que en mi época la chica 10 era Bo Derek, que era cuando yo tenía 17 años, máximo, pero no le convenció. Dijo, no, que severidad 1 es lo máximo. Bueno, la gente se preocupa de cosas realmente importantes. Ustedes preocúpense de las importantes que son, no importa si usan esto, o si usan una de 3 o una de 5, clasifiquen la severidad del problema. O sea, digan, esto es grave, esto es poco grave, esto es menos grave y esto es muy poquito grave, porque eso va a redundar en la calidad y en la utilidad del informe que hagan. ¿Cómo se redactan los problemas? Bueno, miren, este es el sitio viejo de la Real Academia Española, ¿sí? Y en este sitio esta página tiene un problema y es que no sabemos qué es, ¿no? Esta página no tiene título, ¿sí? ¿Cuál es el título de la página? ¿Sí? Publicaciones, ¿sí? Ahí donde dice publicaciones. Entonces lo que ustedes hacen es capturan la imagen de la pantalla, la capturan y le ponen un numerito, redondo, cuadradito, con Paint, con Word, con PowerPoint, con lo que se les antoje, o con Photoshop, en 3D o con, no importa, ¿sí? Y en un documento redactan el problema, ¿sí? Ejemplo de redacción. En la redacción del problema ustedes tienen que hacer 3 cosas. Decir cuál es el problema, decir cuál es la causa del problema y decir cuál es la consecuencia del problema. Este ejemplo, que es un ejemplo químicamente puro, lo hace en 3 fases. Pero alcanza con que, si lo hacen con una palabra, eso está bien. O sea, agregar redacción no agrega calidad al reporte, ¿no? Entonces, ponen el 3, ¿qué heurística viola? ¿Sí? Le dan un grado de severidad y escriben, problema, los títulos no se reconocen como tales. Ese es el problema que hay, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Porque el tipo de letra es muy pequeño y están separados del texto. Esta es la causa, o sea, por eso los títulos no se ven. ¿Cuál es la consecuencia? Obliga a los usuarios a leer el cuerpo del contenido para determinar si la página les será útil, ¿sí? Pero cuando les digo que tienen que estar las 3 cosas en una buena redacción, no les estoy diciendo que se extiendan, ¿sí? Cuanto más breve, el informe del análisis heurístico es un informe largo y aburrido. Cuanto más breve, mejor. O sea, si ustedes ponen que problema, los textos tienen baja legibilidad, no tienen que poner la consecuencia de tener baja legibilidad, porque baja legibilidad tiene implícita la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de tener baja legibilidad? Que es difícil de leer, usted no, es autoexplicativo, ¿sí? Los títulos, ¿no? Los textos tienen baja legibilidad porque el texto tiene poco contraste y el tipo de letra es muy pequeño, ¿sí? Listo, se terminó, no necesitan agregar más cosas, ¿sí? Y después escriben una recomendación. Recomendación, aumentar sensiblemente el tamaño del tipo de letra y alinear los títulos con el texto, de modo que se reconozcan como títulos sin ambigüedades. Un comentario sobre las recomendaciones. Punto número 1. Son lo que hace útil al análisis heurístico. O sea, sin las recomendaciones, el análisis heurístico es solo un diagnóstico, ¿sí? Si ustedes tienen un reporte que tiene 100 problemas y las recomendaciones, después que procesaron y se pusieron de acuerdo en que el informe está bien, que las recomendaciones están bien, sacan los problemas y las recomendaciones las pasan a desarrollo y las implementan, ¿sí? La mayoría aplastante de las recomendaciones de un análisis heurístico llevan 30 segundos de programación. Agrandar los tipos de letra, cambiar colores, ajustar, alinear, pegar, mover, sacar. Son todas cosas de bajísimo impacto, que no requieren ni aprobación gerencial, ni mucho tiempo de desarrollo, no requieren nada. Eso hace valioso al análisis heurístico.
Si ustedes no incluyen recomendaciones, ¿sí? El análisis heurístico es, digamos, pierde la mitad de su valor, ¿sí? Solamente le dicen a los clientes los problemas, pero no les dicen cómo resolverlos. Cuanto más precisa es la recomendación, mejor. Por ejemplo, esta recomendación se podría mejorar diciendo cuál es el tamaño del texto, ¿sí? Aumentar el tamaño del texto a 36 px, aumentar el tamaño del texto a 1.7 m, aumentar el tamaño del texto a el doble de tal texto, ¿sí? Y colocarlo exactamente acá, ¿sí? Ahí dice, alineado el título con el texto, o sea, que lo corran hacia la izquierda, en este caso, para que quede alineado exacto con el texto, ¿sí? Si ustedes ponen la paleta de colores hace que la legibilidad sea mínima, recomendación, elegir una paleta de colores que mejore la legibilidad, es lo mismo que no poner nada, o sea, siempre hay una recomendación trivial que es corregirlo, ¿no? O sea, cualquier problema se puede redactar como problema o como recomendación, ¿sí? Los títulos no se reconocen como tales. Hacer que los títulos se reconozcan como tales. Esa recomendación no vale nada, está implícita en el problema. Tienen que recomendar con fe, tienen que recomendar con decisión, tienen que decir, esta es la solución. Una, la que ustedes harían. Otra cosa sobre los problemas. Cuanto más atómicos son los problemas, mejor es la calidad del heurístico, ¿sí? Los problemas de a uno, pequeños, chiquitos, ¿sí? Y les voy a explicar por qué es mejor. Si ustedes suman todos los cambios de un análisis heurístico, probablemente el resultado pueda ser puesto al lado del sitio actual, al lado de la aplicación actual, propuesto como un rediseño. ¿Quién aprueba un rediseño? El directorio. Entonces ustedes hacen un diagnóstico y les transforman lo que les pidieron en un problema, que es ahora nuestra propuesta que la apruebe el director. El directorio o el director de marketing o el gerente general o el gerente de ventas o no sé quién. Aumentar el tamaño del texto no lo aprueba nadie. La contraparte o el programador. O sea, ¿quién decidió el tamaño del texto? Nadie, no sé, la puso el programador. ¿Quién decidió que las etiquetas van en negrita y los campos en regular? No, nadie sabe. O sea, invertir, poner las etiquetas en regular y los campos en negrita. ¿Quién aprueba ese cambio? Nadie, el de gerente de sistema, yo qué sé, el encargado, el webmaster, no importa, el encargado de las redes sociales, cualquiera, son cambios que son casi intrascendentes. Aparentemente, ¿sí? Entonces ustedes transforman un problema de rediseño en una cantidad atómica de pequeños problemas que nadie cuestiona, ¿sí? Y eso los hace muy fácil, no se necesita pedir presupuesto porque cada problema, lo único que hacen es los priorizan, los ordenan de lo más importante para abajo y los pasan a programación, a desarrollo y los cambian. Y las aplicaciones mejoran enormemente. Yo escribí un artículo, si quieren leerlo, a ver si lo encuentro. Se llama Apología del Análisis Heurístico. Para un sitio de usabilidad peruano. Ahí está. Acá lo tienen. ¿Sí? Le pusieron esa, acá va al chat, donde justifica, bueno, acá está toda la historia, ven, acá están estas las heurísticas del las primeras, ¿no? Y acá están las segundas, está justificado. Bueno, acá tienen Fatal Error, ¿sí? En los comentarios de Facebook, pero para mí el análisis heurístico es la cosa más rentable que se pueda pedir, ¿sí? Tiene una consecuencia adicional importante, que es
cuando ustedes se enfrentan a un cliente que tiene aplicaciones, que tiene cosas hechas, estar 15 días haciendo un análisis heurístico les va a enseñar muchísimo sobre el sitio y los va a colocar como un interlocutor válido, porque cuando ustedes llegan y le dicen, estos campos son muy chicos, no, pero son muy chicos porque pasa tal cosa. Lo que habría que hacer es el menú ponerlo acá, no, pero el menú no se puede, les explican por qué las cosas están mal. El análisis heurístico les da como un conocimiento de la aplicación que ustedes entienden, ¿sí? Si no les pasa en el primero, les va a pasar en el segundo. Con el tiempo ustedes terminan entendiendo por qué las cosas están hechas así. Si son informáticos, mucho más. Entienden si hay dos sistemas que coexisten, si los datos están separados, si esto se hace en el servidor y está en el cliente, empiezan a entender y se transforman en un interlocutor válido, que es una cosa muy importante. O sea, que el equipo de contraparte del cliente los ve a ustedes como un interlocutor válido y no como un consultor que viene a proponer esto. ¿Sí? No se acuerden que el consultor externo es el que propone las maravillas más fantásticas que van a suceder. Así los ven a ustedes cuando los contratan como consultores y vienen a proponer, no, porque yo voy a mejorar la usabilidad y vamos a vender más y todo va a ser fantástico. Y dice, sí, luego sí, vení acá que yo te voy a explicar con qué embuelles aro, porque en realidad vos sos piquito de oro, ¿sí? Bien, para que eso no pase, una de las cosas importantes es, digamos, hacer un análisis heurístico es una herramienta importante porque los coloca al nivel, ¿sí? Esto es ayer de hace un tiempo, vamos a mirar si la historia de la RAE, historia, cambió o no cambió, ¿sí? Acá la tienen la página, ¿sí? Nuestros amigos de la RAE, chachán, siguen sin tener títulos. O sea, lo colocaron en el lugar que va, pero en realidad el título no lo colocaron en el lugar que va. Debería ir acá arriba, ¿no? Donde está la foto. Donde va la foto y debería ser mucho más grande para que se reconozca como título. Esto es lo que yo llamo cambiar, pero no cambiar para mejorar, ¿sí? Cambiar para cambiar. Vino un diseñador, les contó que la página y que bla, 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 pero si hubieran hecho un análisis heurístico, hubiera corregido la página anterior y hubiera quedado mucho mejor y hubieran corregido una cantidad de errores que tenían sin necesidad de hacer estas páginas que tienen. Si ustedes las miran en detalle, son casi tan patéticas como esta, que ustedes la ven muy fea, pero bueno, en un heurístico esto hubiera terminado con baja legibilidad, que está muy pegado, el título acá, empujan esto para acá, y van a ver que termina mucho mejor, ¿sí? Miren quién hizo esta página, IBM. Esta porquería la hizo IBM, ¿sí? Cuando hizo esto yo trabajaba en IBM y este era un caso de éxito fantástico. A mí me daba mucha vergüenza mostrarlo, cuando podía lo mostraba, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo se cierra con el cliente? ¿Qué se hace con el reporte? Bueno, lo primero que tienen que conseguir es que el cliente lo lea. Un heurístico de un sitio, una aplicación importante puede tener 100 problemas o 120, 150 problemas. Uno pequeño puede tener 35, 40, 50, 60 y es frecuente que ustedes les entreguen el reporte y ellos no lo lean. Y eso es catastrófico, o sea, les pagan pero nadie lo lee, ¿sí? Entonces, eviten pedirle al gerente general que no lo va a leer, perdón, o al presidente de la compañía, traten de conseguir que esté en la reunión algún mando medio o alguien de mediana que quede con la tarea ante su jefe de leer el reporte, ¿sí? Y luego dividen, después que se lo presentan, le hacen una descripción general de qué encontraron y le cuentan algo, pero básicamente le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, tú lee el reporte y nos vemos en una semana, ¿sí? Vuelven a la semana y le dicen, ok, vamos a dividir, se lo pueden decir antes si quieren.
Dice, vamos a dividir el reporte. Entonces, imagínense que ustedes analizaron un sitio muy grande, tienen 120 problemas. Problemas con los que estamos de acuerdo. O sea, problema y recomendación está bien. ¿Sí? Ni se discute, no gasten 1 milímetro, porque si gastan 1 minuto en cada problema, tienen 20 minutos. O sea, ahorren tiempo de ustedes y de los clientes. ¿Sí? Todo lo que está de acuerdo, en general, 85%, 90%, si ustedes presentan 120 problemas, 95, 100 problemas, 105, 110, están totalmente de acuerdo. Inclusive lo que pasa, si uno lo hace, digamos, a conciencia, es que vienen y dicen, esto nosotros lo habíamos visto, pero nunca lo habíamos corregido. Esto lo habíamos visto. O sea, el heurístico tiene un riesgo muy grave, todo el trabajo de usabilidad tiene un riesgo muy grave, es que lo vean ustedes como el pedante que viene a recomendarle, digamos, que tiene la magia. Y no se necesita ser porteño para que lo vean a uno como pedante. Nosotros, a los uruguayos, que somos tan humildes, tan grises y tan tranquilos, también te ven como al pedante y al sorete que viene a embarrar el pastel. ¿Sí? Ellos hicieron la aplicación con mucho trabajo, pusieron lo mejor que tenían, hicieron lo que creían que era bueno, y cuando ustedes llegan, ellos siguen creyendo que es bueno, que les dio mucho trabajo, que valió la pena. Y ustedes le presentan un documento que tiene 120 críticas. Tienen que trabajar y escribir de modo de que esas críticas sean aceptadas y consigan mejorar. Nuestra misión no es mostrar que tenemos razón, nuestra misión no es decir que el sitio es una porquería, nuestra misión no es decir que esto está mal, nuestra misión es que mejore. Y el único camino para que mejore es que ellos tomen esos problemas, acepten que son un problema, acepten la recomendación y se los pasen a desarrollo para que implementen. Es una cosa súper importante, es un problema de posición profesional. Nuestro mandato profesional no es tener razón. Nuestro mandato profesional es que el sitio mejore lo máximo posible en función de la madurez de la organización. ¿Sí? Entonces, los problemas que estamos de acuerdo, decía, estamos de acuerdo y esos se dejan afuera. Muchas veces, si ustedes metieron 15, 20 días redactando, la gente los va a mirar y va a estar bien. Y les van a decir, esto lo vimos, mirá, yo sabía que esta página estaba mal, pero nunca me di cuenta por qué, y les van a terminar agradeciendo que les explicaron cuáles son los problemas. Después, hay una cantidad de problemas, en general pequeña, que ustedes les dicen que están de acuerdo, pero que son técnicamente complicados. O sea, le dicen, sí, el título, sí, lo que pasa es que este pedazo de acá abajo es un frame y yo no puedo poner el título acá arriba porque, no lo puedes correr, agrandalo sin correrlo. En general, también en las cosas técnicamente complicadas, muchas veces se encuentran soluciones casi tan buenas o igual de buenas, inclusive muchas veces mejores. Y a veces, para algunos problemas, no se encuentran soluciones. ¿Sí? Y en desacuerdo se revisan y muchas veces se dejan. Porque si ustedes dejan los problemas en los que están de desacuerdo para el costado, evitan una discusión. ¿Sí? Muchas veces el cliente tiene razón y muchas otras veces no tiene la más mínima razón, porque recuerden que con el heurístico él no aprendió de usabilidad, ni va a aprender. Los que saben de usabilidad y de diseño son ustedes. Entonces le parecen mal cosas y evitan la discusión. O sea, si ustedes le presentaron 120 problemas y él aceptó 90, puso 10 que técnicamente son complicados, si ustedes le proponen de esos 10, de 8 una solución, y ahora tienen 98 problemas, y ustedes consiguen que en 20 días se lo pasen a desarrollo, y el desarrollo ponga 98 problemas corregidos, hicieron patria, ¿no? O sea, cumplieron de lejos, ¿sí? con su misión. Entonces lo que le dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar sobre esto primero, después vemos lo otro. Y después lo ven o no lo ven, según, digamos, cómo se ven.
Daniel, me gustaría hacer una pregunta. Sí, Estaba escuchando atentamente. No es una práctica habitual entregar, acompañando el análisis heurístico, alguna imagen plana o JPG que describa más o menos a veces una imagen habla mucho más que un montón de palabras y quede más claro para que no haya como un teléfono descompuesto o más errores arrastrados a partir de una mala interpretación del análisis. No sé si se entiende la pregunta, por ahí me extendí demasiado. la pregunta, yo te voy a decir a ver, vayamos por partes, dijo Jack. No hay digamos, una metodología de análisis heurístico, ¿cómo que se llama? Preestablecida, el análisis heurístico se hace así. Los test con usuario, por ejemplo, tienen una estructura como mucho más respetada. Si ustedes buscan análisis heurístico van a encontrar de todo. Ahora voy a hacer algún comentario sobre todo los que se basan en planillas. En mi experiencia, digamos, en general lo que terminás haciendo es, de las cosas que se van a implementar, si es necesario dibujarse. Si agregar o no agregar, digamos, si agregar un dibujo o un diseño, ¿no? Un pequeño esquema, un wireframe, un algo, explica mejor algo, adelante. Pero en general lo que terminan haciendo es pasando la discusión a una discusión tipo rediseño. O sea, la virtud del análisis heurístico, te repito, los clientes no lo entienden, no entienden. La virtud del análisis heurístico es que después tiene una lista que dice, este tipo de letra ponerlo en 18px, este no sé qué, ponerlo para atrás, esto alinearlo a la derecha, y el sitio mejora, o la aplicación mejora muchísimo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando tú introducís imágenes, la gente se enfoca en las imágenes y empieza a pedirte más imágenes, cómo es el cabezal, y cómo es... No toquemos el cabezal, ¿sí? Digamos, estamos hablando de este texto. Y para que este texto aumente, lo único que tenés que hacer es ir a la hoja de estilo y donde dice 1M, poner 1.4M. Y eso ya está, y no necesito más. O sea, la respuesta es sí, pero ojo en mi experiencia, con transformarlo en otras cosas que no son un análisis. O sea, el análisis heurístico es una herramienta. Después hay 500.000 herramientas. Pero la herramienta de dibujar, esa la conoce todo el mundo. O sea, te traen un sitio y vos dibujás uno. Y decir, yo lo corregiría. El análisis heurístico es una cosa como muy de goteo, muy metódica, muy cuchara de azúcar, ¿no? Que lo que hace es ir pixel por pixel, lugar por lugar, ajustando las cosas para que quede lo mejor posible. Déjenme hacerles un comentario, ya que vino la pregunta de Sebastián. Sé que es Sebastián porque en mi pantalla dice Sebastián. Hay una línea de análisis heurístico que se basa en lo que le llamo basados en planillas, ¿sí? En Miro y Entiendo les dediqué un capítulo o un apartado en todo esto que yo escribí está en Miro y Entiendo. Todo esto que yo hablé, ustedes entran a mordeki.com, ¿sí? Acá, yo, además de los libros que dejé, ¿sí? Pueden descargar gratis, ¿sí? Miro y Entiendo. El capítulo 4 de Miro y Entiendo se llama Método de Evaluación de Usabilidad, tiene digamos una parte dedicada al análisis heurístico. La pregunta básica que se hace mucha gente es decir, yo no podré cuantificar la usabilidad de un sitio o de una aplicación, y eso lo que hacen es generar una planilla, ¿sí? Y dicen, bueno, yo agarro los problemas y los pondero y después hago un mecanismo y calculo. En realidad, hacer un Excel que haga eso es muy sencillo. Puedo hacer un programita y digo, bueno, visibilidad del contexto. Tiene menú, está señalado, el menú tiene suficientes opciones, el menú tiene un camino de navegación para cada... sí, bárbaro. El problema de eso tiene dos problemas graves. Digamos, que derivan de la misma causa. O sea, imagínense que ustedes vienen y están evaluando visibilidad de contexto, ¿no? Y aceptaron todo lo del menú. Y evalúan Google Maps.
¿sí? ¿Qué relevancia tiene el menú de Google Maps en la visibilidad del contexto? Cero. ¿Sí? O sea, el problema del contexto de Google Maps, que está resuelto magistralmente. Google Maps es una aplicación con una interfaz de un nivel de sofisticación y elegancia, ¿sí? Y tiene el problema del contexto resuelto con el mundo real. Cuando ustedes navegan, ¿sí? Yo no sé si nunca lo usaron para caminar, pero hagan la experiencia de poner, ahora cuando salen, pongan Google Maps, mi casa, ir caminando, y hagan la experiencia de ir caminando, visibilidad y contexto con el contexto que los rodea, ¿sí? Y no tiene menú. Entonces el menú califica 0, en esto califica 0 y pum. O sea, la planilla tiene un primer problema y es que la usabilidad es un atributo de calidad, digamos, muy difícil de ponderar porque es absolutamente jerarquizado, ¿sí? Todas las páginas tienen que tener título. ¿Y cuál es el título de la página de Google Maps? No tienen título, ¿sí? ¿Y cuál es el título de las páginas de Facebook? ¿Y cuál es el título de las páginas de Twitter? ¿Sí? Eso no quita que el 99% de las páginas requieran tener título, pero si ustedes le asignan a eso 10 puntos y después van a tener que ponerle 0, ¿y qué hacen? ¿No? Y la segunda cosa de la planilla es que no tiene recomendaciones. Y la utilidad del heurístico no es ponerle 10, 8, 9 o 4. La utilidad del heurístico es mejorar. Las cosas no se hacen o no se deben hacer para solamente cuantificar. Está bárbaro, ¿no? En el Estado quieren tener un indicador de madurez de la facilidad de uso de los sitios de cada organismo. Me parece fantástico, pero a mí me parece mucho más importante que mejoren. ¿Sí? No pasarle al presidente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que tal ministerio está díscolo y que el otro ministerio no, y que mejoró y pasó de 3,8 a 4,2. Está bien, pero eso es burocracia, ¿no? Burocracia. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero ustedes sepan que es burocracia. Lo más útil del análisis heurístico son las recomendaciones. Encontrar el problema y decir cómo corregirlo, uno por uno. ¿Ok? Yo terminé, o sea, lo único que me queda antes de cerrar es decirle que tienen que hacer grupos, tienen que elegir un sitio o una aplicación y tienen que entregar un análisis heurístico con los 15 problemas más importantes que encuentren. ¿Sí? Los más importantes. ¿Sí? Les voy a decir cuál es mi experiencia mientras ustedes anotan después con Federico, Fabián, firmador, Fabricio. Federico, ¿no? Fabricio. 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 El Alzheimer me iba a golpear. Ahí está, Fabricio. Después con Fabricio arreglan, lo ideal es que los grupos no sean de 8, que sean de 2 o de 3. ¿Sí? Y lo que hacen, mi recomendación es no trabajen, digamos, no hagan el heurístico juntos. Hagan cada cual, revise por separado y júntense a escribir o a redactar el informe, porque si no se van a enloquecer, van a gastar una cantidad de horas terribles. Pero el punto crítico del trabajo práctico es los 15 más importantes, los más importantes. ¿Sí? Que el logo tiene un píxel de más o que el pie tiene la altura mal en una página, no es muy importante. ¿Sí? Cuando les digo lo más importante, no estoy limitando a 15 para que no trabajen mucho. Estoy haciendo una cosa que tiene mucha más mala leche, que es obligándolos a mirar mucho el sitio, a mirar, anotar muchos más de 15 y quedarse con los 15 más importantes. Estoy haciendo dos cosas, les estoy pidiendo que hagan un heurístico y les estoy pidiendo que valoren la calidad de la interfaz y la gravedad de los problemas y los ponderen y me muestren cómo los ponderaron. ¿Sí? Eso es el trabajo práctico que tienen que hacer y tienen que presentar un informe como está redactado ahí. Cosas que hacen los alumnos y que están mal, ¿sí? Y que están mal habitualmente. No leen cómo se hace un análisis heurístico y relatan, ¿sí?
Eso quiere decir que dicen, este sitio a mí me parece muy bueno, tal cosa. Eso no es un análisis heurístico. O sea, no les estoy pidiendo la opinión que tienen del sitio o qué harían. Les estoy pidiendo el trabajo práctico. Lo que les pide es que hagan un análisis heurístico como acabamos de ver en esta presentación y como está escrito en el apartado análisis heurístico del capítulo 4 del libro Mire y Entiendo, métodos de evaluación de usabilidad. ¿Ok? Eso es error 1. Error 2 que hacen, ponen problemas gigantes. ¿Sí? La home está muy saturada y tiene esto. Eso no es un heurístico. O sea, si la home está muy saturada, eso es un problema. Si el cabezal está mal, es otro problema. Los problemas de los heurísticos son atómicos. O sea, ustedes lo miran hasta que no lo pueden dividir más. O sea, si el problema lo pueden dividir en dos, los títulos son muy largos y tienen baja legibilidad, son dos problemas. Son muy largos y tienen baja legibilidad. Y cada problema se analiza por separado y se le pone una recomendación. De modo que cuando ustedes lo entregan, si el cliente aprueba los dos, se corrigen los dos. Pero si aprueba solo la legibilidad, entonces serán largos, pero con mejor legibilidad. ¿Sí? Ese es el tema número 2. Y el tema número 3, que no sé por qué sucede, pero sucede siempre, es que tú miras, eligen sitios espantosos y los problemas 1, 2 y 3 son buenos y los otros son problemas nimios, ¿sí? En una página, no sé. Y voy a hacer la última aclaración, que es, hay problemas de usabilidad que no son problemas de diseño, ¿sí? O sea, cuando un sitio no funciona, cuando un link está roto, no es un problema de diseño, porque ningún diseñador hizo un sitio para que tenga links rotos o para que tenga formularios que no funcionen. Nosotros estamos trabajando sobre problemas de diseño, no sobre problemas de programación. ¿Sí? Hay una premisa básica que es, si quieren que su sitio funcione, corrija los problemas de programación. Pero eso pertenece al mundo de la programación, no al mundo del diseño. Si bien son problemas de usabilidad, no son problemas de diseño. ¿Ok? ¿Quedó claro cuál es el trabajo práctico? La web era a elección, ¿no, Daniel? La web a elección. ¿Para cuándo? Fabricio es el que pone las. Voy a anotar que es Fabricio, pues no voy a decir Federico otra vez. En realidad lo podremos hacer para el fin del módulo, o sea, cuando termine el módulo que estén todos los prácticos entregados, ¿sí? Damos unos días más, días menos, pero que no se vaya 4 módulos porque no tiene sentido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Más preguntas? Ahí Claudio pregunta. Ahora te doy el micrófono. Claudio pregunta si pueden usar alguna web en la cual hayan trabajado o desarrollado. Sí, por supuesto. Sí, sí. Cuanto más útil, mejor. Si no entendí mal, el máximo de personas son 3, ¿no, Daniel? Sí, 2 o 3. No sé si con ustedes aplica. En la facultad, cuando yo doy clase, le digo 2 o 3. Y digo, ya les voy a contestar. ¿Puedo hacerlo solo? No. ¿Podemos hacerlo de 4? No. O sea, ¿qué parte de 2 o 3 no entendiste? Júntense. Acá es más complicado porque se conocen menos, no están todo el día, pero 2 o 3. Es lo ideal. Se puede hacer a distancia, digamos, es un trabajo que se presta, no necesitan, es un trabajo de plantar la cola y gastar tiempo. Tienen que elegir 15, no es tanto lo que tienen que hacer y se pueden intercambiar, o sea, escribe uno, escribe el otro, se los intercambian, no sé qué, ok, llegan a un acuerdo y después alguien pule la redacción de los dos y pronto, o de los 3. Ahí Isabela pregunta los prácticos de las clases anteriores. No hubo prácticos, Isabela, la semana pasada. Este sería el primer trabajo práctico. ¿Bien? Vamos a manejarnos subiendo los prácticos a la plataforma.
Ahora ustedes si quieren trabajar en grupos, empiecen cuando Daniel termine. Y yo en un ratito ya les mando las instrucciones por mail o por la misma plataforma, a ver cómo subimos el contenido y todo lo que vayan haciendo a la plataforma, así se hace más fácil evaluar y cargar las notas y eso. ¿Entendemos como un sitio una sola página o el conjunto? No, un sitio es un sitio, o sea, una página... Saben que es una cosa muy interesante, ¿no? Que no hay una definición técnica de página, ¿no? Una página no es nada, y un sitio tampoco, pero lo que uno habitualmente entiende por un sitio, o sea, el sitio de Aerolíneas Argentinas, no la home o la página. Si quieren agarrar, yo qué sé, miran Aerolíneas Argentinas y dicen, bueno, voy a agarrar la sección tal, está bien, ¿no? Es un mega, pero agarren un área que tenga cierto volumen para que sea interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Yo tengo una para redondear un poco el trabajo. Yo tomo un sitio o una aplicación o lo que fuere, ¿sí? Me imagino, vamos a tener el trabajo con... te vamos haciendo print screen y marcando ahí cada uno de lo que encontramos. Sí, Y así como mostraste con un circulito, acá encontramos esto. exacto. Perfecto. Las 15 más importantes, o sea, el trabajo supone que primero mires, juntes las que encuentres, y después que las miraste, decís, bueno, las más importantes son las 15, no las primeras 15 que encuentres. Perfecto. Ok, gracias. Next. ¿Estamos? ¿Vos tenés más clase, Daniel, o ya acá terminaríamos? Yo estoy. Perfecto. Yo estoy pronto. Bueno, si quieren, chicos, si les parece, arranquen con el práctico ahora. Yo por lo menos hasta las 9 estoy, por si quieren hacer consultas sobre el práctico. Armen los grupos, así ya lo van cargando en la plataforma y eso. Ahora yo les habilito para que se carguen. Y bueno, no sé, Daniel, ¿cómo querés hacer? Yo estoy, escríbanme, yo estoy por mail, además de toda la plataforma, daniel@mordique.com, me escriben. Hola, soy del curso, tengo esta pregunta, y yo les contesto. Si no me atormentan, una vez un alumno me mandó una par de preguntas, tenía que entregar a las 9 de la mañana, a las 3 de la mañana, y después me increpó porque no le había contestado. Eso no va a suceder. Pero sí, manéjense razonablemente libre. Ok, mirá, vimos esto, ¿qué pasó? Redactamos así, hicimos esto otro, tenemos esta duda, me escriben. Más allá de Moodle y de toda la plataforma, me escriben y pronto. ¿Ok? Perfecto. ¿Vamos? Bueno, Bueno, gente, muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido mucho. Un abrazo grande en este video y nos vemos en breve. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hola, Fabri, no sé si se me escucha bien porque estoy con 4G conectada por ahí. sí, se escucha. Tengo mala señal. Ah, perfecto. No, el que quiera se queda 5 o 10 minutitos más y ya organizamos los grupos y ya se van con el grupo armado y así luego se pueden juntar virtualmente o presenciar los que estén cerca para hacer el trabajo. ¿Eh? Por ahí lo mejor es que, bueno, hay muchos que trabajan juntos o que se conocen de algún lado, así que por ahí lo mejor es armarlos así. Y los que queden que no conocen a nadie nos van avisando y armamos grupitos. Total, lo que dice Daniel, esto se puede trabajar virtualmente, no es necesario que estén en la misma ciudad. ¿Te parece, Pau, si les compartimos un documento y me mandan el grupo ahí? Dale, perfecto, sí, habilitale un Google Doc, alguno de esos compartidos y que todos tengan acceso a escritura y vamos armando los grupos ahí. Bárbaro, hacemos eso.
Bueno, y después lo seguimos por la plataforma, ¿está bien? Ahora en un rato yo les mando un mail. Dale, perfecto. Acordate ahora de cortar la grabación y descargarla, así la subimos a la plataforma. Seguimos entonces en el doc compartido. Muchas gracias a todos por el tiempo y cualquier cosa quedamos Fabricio y yo a disposición. Hasta la semana que viene. Chau, chau.